Una parálisis del sueño peculiar, mi experiencia. Hola a todos, soy Carlos y hoy quiero compartir una experiencia inquietante que viví hace un tiempo. Se trata de una serie de parálisis del sueño y falsos despertares que me dejaron completamente desorientado. Solo me han sucedido 2 veces, pero cada una fue tan perturbadora que siento que necesito contarla. Si alguna vez has pasado por algo similar, quizás te sientas identificado con lo que voy a relatar. Primer episodio, el encuentro con la sombra. Todo comenzó una noche cualquiera. Estaba acostado en mi cama, después de un largo día de trabajo, esperando simplemente desconectarme y dormir bien. Mi habitación es bastante grande, casi como un mini departamento, con una ventana amplia que deja entrar la luz de las lámparas de la calle. Me acomodé en la cama y me quedé dormido rápidamente. La primera vez que experimenté esto, me desperté en medio de la noche, o al menos eso pensé. Sentía una presión en el pecho, una sensación de inmovilidad que no podía controlar. Mi mente estaba alerta, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. No podía moverme ni emitir sonido alguno. La oscuridad de la habitación era penetrante, interrumpida solo por la luz tenue que entraba por la ventana. De repente, empecé a notar una presencia en la habitación. Al principio, era solo una sensación incómoda, pero pronto comencé a ver una sombra negra, grotesca y amorfa que se acercaba lentamente hacia mí. Era una sombra que parecía tener vida propia, moviéndose de una manera inquietante. No tenía forma definida, pero su presencia era opresiva y aterradora. A medida que intentaba moverme para escapar, la sombra parecía acercarse aún más. Con gran esfuerzo, finalmente logré mover un dedo y luego el resto de mi cuerpo. Me recosté de nuevo en la cama, esperando que la sombra desapareciera como lo había hecho en otras ocasiones. Pero esta vez, la sombra no se desvaneció. Seguía allí, en la misma esquina de la habitación, observándome. Falso despertar, la sombra se acerca. Pensé que había despertado de verdad, pero pronto me di cuenta de que era otro falso despertar. Todo en la habitación era igual que antes, y la sombra estaba cada vez más cerca. Mi mente estaba completamente confundida. A pesar de que había despertado, la sombra seguía ahí, acercándose lentamente hacia mí. Cada vez que creía que estaba en la realidad, me daba cuenta de que aún estaba atrapado en el mismo sueño. La habitación seguía igual, con los mismos muebles y la misma luz que se filtraba por la ventana. El ciclo de falsos despertares se repetía, me despertaba, pero la sombra estaba cada vez más cerca. No podía entender cómo podía estar tan real y tan aterradora al mismo tiempo. La sensación de inmovilidad se hacía más intensa con cada ciclo, y la sombra parecía adquirir más forma y definición. La sombra se define, el momento del dolor. En uno de los ciclos, la sombra estaba tan cerca que pude distinguir claramente su forma. Ya no era solo una sombra amorfa, ahora tenía una figura definida. Era alta, con un sombrero grande, brazos largos que terminaban en garras afiladas, como si fueran cuchillos. La presencia de la sombra era tan intimidante que me sentía completamente paralizado por el miedo. La sombra parecía moverse lentamente, como si estuviera calculando cada uno de sus pasos hacia mí. La sensación de desesperación aumentó con cada momento que pasaba. Pensé que podría repetir el ciclo una vez más, pero la proximidad de la sombra hacía que algo se sintiera diferente esta vez. La sombra se detuvo justo frente a mí. No podía distinguir si hablaba o si su presencia simplemente transmitía una amenaza implícita. Su figura parecía moverse de una manera que daba la impresión de que estaba comunicándose conmigo, aunque no podía entender lo que decía. Finalmente, la sombra alzó uno de sus brazos. En un movimiento lento pero decisivo, la garra de la sombra se dirigió hacia mí y me apuñaló en el abdomen. El dolor fue tan intenso y real que creí que realmente me estaban apuñalando. Fue un dolor tan agudo que me desperté de verdad. En ese momento, el sudor frío cubría mi cuerpo y las lágrimas rodaban por mi rostro. Sabía que había despertado porque la luz del amanecer se filtraba a través de mi ventana, iluminando mi habitación con una claridad reconfortante. Segundo episodio, una variante extraña. La segunda vez que me sucedió fue aún más extraña y desconcertante. Sabía que podía volver a experimentar parálisis del sueño,
pero no me preparé para lo que estaba por venir. Nuevamente, me desperté en mitad de la noche, inmovilizado y sin poder moverme. La sombra estaba de nuevo en la habitación, esperándome. Esta vez, el ciclo de falsos despertares fue aún más intenso. Cada vez que despertaba, la sombra estaba más cerca, y la sensación de inmovilidad era más opresiva. El ciclo parecía interminable, y cada despertar falso solo hacía que la sombra se acercara más. La habitación seguía pareciendo igual, pero el miedo se intensificaba con cada repetición. Aunque me había preparado mentalmente, el terror seguía siendo tan real. La sombra adquiría más detalles cada vez, y su presencia se sentía cada vez más amenazante. A pesar de mis esfuerzos por entender lo que estaba pasando, el ciclo se repetía una y otra vez. Reflexión y conclusión. Después de estas experiencias, me sentí profundamente perturbado. Investigando sobre la parálisis del sueño y los falsos despertares, descubrí que muchas personas han experimentado fenómenos similares, aunque las figuras y las sensaciones varían. La experiencia es aterradora, y el hecho de no poder distinguir entre la realidad y el sueño añade una capa adicional de angustia. No he vuelto a experimentar parálisis del sueño desde entonces, pero el miedo y la ansiedad que sentí durante esos episodios no se han desvanecido por completo. La sensación de inmovilidad, el terror de la sombra y el dolor de la apuñalada han dejado una marca duradera en mi memoria. Si has vivido algo similar, espero que mi historia te ayude a sentirte menos solo en esta experiencia. Si no, te agradezco que hayas tomado el tiempo para escuchar mi relato. La parálisis del sueño puede ser una experiencia aterradora, pero compartir nuestras historias puede ayudarnos a comprender mejor lo que hemos vivido. Gracias por escuchar.